tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Aquí estamos con la porción Baigash. Les quiero transmitir esta porción Baigash. Una porción profética muy, pero que muy importante. Y quiero que Dios me guíe para poder transmitirte esta porción que le da sentido, incluso, por ejemplo, y explica de alguna manera lo que sucede en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que es lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos con el tema de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Obviamente no vamos a tener tiempo de profundizar sobre eso, pero esta porción, créanme, que es muy, pero que muy profunda y que explica la redención final del mundo, cómo es que se va a llevar adelante la redención final del mundo. Así que quédate ahí para poder compartir conmigo esta porción Baigash que está ahí en el libro de Génesis desde el capítulo 45 en adelante. Ahí estamos con la porción, perdón, 44, ahí estamos con la porción Baigash. Bien, gracias a todos los que se van agregando. Después de un par de semanas largas volvemos a conectarnos. Y yo no quería que pasara esta porción, porque es una porción que contiene una energía muy profunda. Estamos en el inicio de un tiempo muy especial. Estamos en el inicio de lo que la conciencia colectiva denomina un nuevo año. Y por lo tanto hay todo un aire de renovación. Las diferentes comunidades de fe establecen sus prioridades, sus objetivos, sus palabras proféticas para el año. Y yo no quería dejar pasar esta porción sin explicar lo que le puede llegar a dar sentido a mucho de eso en nuestras comunidades. En esta porción Baigash, Génesis 44, vuelvo a repetir, se produce un acercamiento. Comienza diciendo lo siguiente la porción. Versículo 18. Entonces Judá, como es en hebreo, se acercó a él, a Yosef, a José, y le dijo: por favor, mi amo, permítame que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano, y así le respondimos, mi amo. Tenemos un padre anciano y un joven muchacho, hijo de su vejez. Su hermano falleció, y él quedó solo de parte de su madre, y su padre lo ama. Así comienza la porción, y se ha predicado mucho acerca de esto. Pero, como nos enseñan los sabios de Israel, la primera frase es la que tiene la energía de toda la porción. Esta porción Baigash, que significa y se acercó, está hablando de un acercamiento, y en el contexto de lo literal, de lo histórico, el acercamiento es entre Judá y José. Entre Judá, uno de los instigadores de la desaparición de José, si usted conoce la historia, si no léala en el libro de Génesis, y José, que en este momento, para este entonces, ya era el segundo del faraón, a partir de su capacidad de poder interpretar sueños. No solamente José interpreta sueños, sino que también Dios le dio la capacidad de administrar los 7 años de abundancia que habían venido sobre el mundo, y ahora en los momentos de escasez él tenía que proveerle al mundo. Incluso nos dicen los sabios de Israel que no se sintió la escasez en el mundo, puesto que José administró tan bien la riqueza que no se sintió la escasez en todo el mundo. En este momento podemos entonces ver el acercamiento de dos personajes que representan, y créanme, la historia de la redención total. Judá y José. Judá y José. Judá representando al pueblo judío, José representando a las 10 tribus de Israel que más adelante en el tiempo se iban a perder en la dispersión. Esas tribus, 10 tribus del norte de Israel, que respondían a un sistema de idolatría, ¿no? de oscuridad, y que se asimilaron entre las naciones del mundo de la época. Estoy hablando del 700 años antes de Cristo aproximadamente, un poco más.
se asimilaron con el resto de las naciones del mundo y perdieron su rastro. Pero era necesario que el Mesías, y esta es la función mesiánica, que los discípulos de Jesús le inquieren a Jesús, le preguntan a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 7, por ahí. Y Jesús le dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones, que le corresponden al Padre en su sola voluntad. Pero ustedes vayan y prediquen este evangelio. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Lo que está hablando es, ¿vas a hacer que Israel se reúna otra vez? ¿Que las 12 tribus de Israel se vuelvan a reunir? Y aquí está el misterio de fondo, muy poquitito revelado aquí, de lo que significa esta reunión. Al fin Judá, que representa las 2 tribus del sur, a Judá y a Benjamín, se va a reunir en algún momento con las 10 tribus del norte que están representadas en José. Ahora, José es prototipo de Jesús. José es prototipo de Jesús, abandonado por sus hermanos, despreciado, etcétera, etcétera. José llega a ser el segundo del faraón y estaba tan exteriormente mimetizado con Egipto que sus hermanos no lo reconocieron. Físicamente parecía un egipcio, vestido como egipcio, hablaba en el idioma egipcio perfectamente. Los hermanos no lo pudieron descubrir hasta que él no se da a conocer. Y la forma en que dicen los sabios de Israel que José se da a conocer es que vienen, los hace acercar y les muestra la circuncisión, el pacto. Esto que correspondía a la familia, ¿no? A sus hermanos, a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo Abraham. Ahí es donde entonces los hermanos de José ya no tienen duda. Era José y ahí entendieron por qué todo lo que estaban pasando y su corazón se llenó de temor. Pero ahí aparece la benevolencia de José y le dice, quédense tranquilo, que lo que ustedes hicieron conmigo, no lo hicieron ustedes. Dios se los permitió y lo hizo para preservar la vida del mundo. Lo mismo va a pasar con Jesús. El apóstol Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero era necesario que fuese así. No hay rencor. No va a haber entre Jesús y su pueblo ni un ápice de rencor o distanciamiento. Y para el pueblo judío, Jesús está como José, escondido detrás de las vestiduras del paganismo, de la idolatría. Incluso el Talmud, un libro sagrado de conceptos rabínicos sobre la ley, sobre la Torá, dice que el Mesías está oculto en las puertas de Roma, disfrazado como un leproso. ¿Cómo vamos a encontrar al Mesías? Imagínense el pueblo judío. ¿Cómo va a encontrar al Mesías si el Mesías está disfrazado de leproso? No podrían entender eso. Pero a fines de lo práctico, que es lo que yo quiero hacer hincapié hoy, son 2 temas. Primero, ¿qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con la tristeza? En el capítulo 47 encontramos lo siguiente, esta declaración acerca de Jacob, que de repente, esto está en el capítulo 45, y en el versículo 25, dice, se fueron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a lo de su padre, Jacob, estamos hablando de Judá y sus hermanos, volvieron de Egipto, luego de darse a conocer José y toda la historia, lo fueron a buscar a Jacob, y le dieron las novedades y le dijeron, José vive, le dijeron. Y que José era el gobernador de Egipto. Pero cuando Jacob no les cree, y en el versículo 27 dice, enseguida le transmitieron todo lo que José les había dicho. Cosas que solo José y Jacob sabrían. Y entonces cuando Jacob ve los carros que José le había enviado para buscarlo, dice,
Dice el versículo 27, el final, dice, y el espíritu de Jacob revivió. E inmediatamente el versículo 28 dice, entonces dijo Israel, esto es mucho, mi hijo José vive aún. ¿Entienden? La Biblia, la Torá no dice nada redundante. No va a decir nada que no tenga sentido. Cuando se refiere en el versículo 25 al patriarca Jacob, lo hace con ese nombre, Jacob. Pero inmediatamente que él recibe la noticia de que José, su hijo, vivía, le volvió la alegría, su espíritu revivió, dice el versículo 27 sobre el final. Y ahí recuperó el nivel de conciencia llamado Israel. ¿Cuál es la explicación a esto? Nos dicen los sabios de Israel que el espíritu de la profecía lo podemos mantener mientras nos sostengamos en la alegría y no dejemos que la tristeza ingrese en nuestro corazón. No vamos a dejar que la tristeza nos haga perder la fe, que la tristeza nos haga perder el nivel de profecía que tenemos nosotros, que nos haga perder el gozo de la salvación, como dice el Nuevo Testamento. Que no perdamos, y aún como dice David en el Salmo 51, la alegría, el gozo que nos da la salvación. Luego, más adelante, en el capítulo 47, en el versículo 27, vamos a ver lo siguiente. Dice, Israel se asentó en la tierra de Egipto, en el distrito de Gosén, y tomaron posesión allí, y fueron prolíficos y se multiplicaron mucho, dice la Biblia. Y se multiplicaron mucho. Segundo punto que quiero tratar, o tercer punto, si tomamos la introducción como una gran enseñanza para hoy. Cuando José recibe a sus hermanos, les sugiere que les digan al faraón que ellos eran pastores y que se dedicaban a la cría de ganado. Como era una profesión que los egipcios la tenían en menos y no se querían contaminar con los pastores de ovejas y con los que manejaban ganado, entonces le dice, díganselo para que les dé a ustedes la tierra de Gosén, que era la tierra más fértil de todo Egipto. Pero también hay una razón un poco más profunda y es la que me quiero dedicar hoy para terminar. Esta tierra, de alguna manera de Gosén, y esta estrategia pensada por José para sus hermanos, para que aparentemente sus hermanos pudieran seguir prosperando y pudieran tener sus recursos, de alguna forma también me está hablando de que José estaba viendo un peligro. José de alguna manera le estaba diciendo, cuidado, no se asimilen con los egipcios. Cuidado, no se asimilen con los egipcios. Cuidado con la superstición de la cultura egipcia. Él se asegura de esta forma, dejando que sus hermanos estén en la tierra de Gosén, que sus hermanos y sus familias no se asentaran cerca de los egipcios, donde había una energía negativa, donde había caos. Él impide entonces, de esa forma, con esta estrategia, la tan temida asimilación. ¿Qué quiero decirles con esto? En todos estos días estuvimos celebrando, los días pasados celebramos la gran fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, que es la fiesta que en nuestras Biblias aparece como la fiesta de la dedicación o de la rededicación, está hablando de la rededicación del templo, cuando los griegos
contaminaron el culto sagrado del templo, y a partir de la tremenda labor de unos pocos sacerdotes llamados de la familia de los Macabeos, ellos pudieron intervenir ahí con secretos del cielo, con códigos sagrados de Dios, intervinieron y vencieron al gran ejército y temido ejército griego, y pudieron purificar otra vez el templo y los rituales. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hanukkah, y que baña de energía a esta porción Baigash. La verdadera lucha de Hanukkah era, o que termina con este milagro de que el aceite no se terminó, el aceite de la lámpara del templo, etcétera, etcétera. En realidad es el resultado final de una lucha de unos pocos sacerdotes tratando de impedir que el pueblo de Israel terminara por contaminar su cultura, su fe, su creencia. Los griegos venían con toda su filosofía y con eso que generaba asombro en muchos judíos. De hecho, Hanukkah en realidad es también una lucha interna entre judíos. Estaban los judíos helenizados, que estaban admirados de la filosofía griega, del culto del cuerpo, de la búsqueda de la verdad filosófica, pero aquella verdad y aquellas creencias que están desconectados de la fuente divina, de la fuente de la sabiduría. Los macabeos tuvieron la necesidad de intervenir para que Israel no se contaminara. Este episodio, este milagro que tiene que ver con Hanukkah y la rededicación del templo, etcétera, etcétera, ustedes pueden leer la historia, buscarla, googlearla, tiene una relación con esto. Lo que José quería impedir era justamente lo que los macabeos tuvieron que intervenir porque ya había pasado. Lo que José quería lograr era que su familia no se contaminara con las costumbres y las ideas y la filosofía de los egipcios. Vemos que el mundo tiene su propia forma. Hay parecida diferentes tendencias, diferentes ideologías, pero casi todas nos alejan del sistema divino pensado, idealizado para que vos y yo podamos vivir una vida tranquila, una vida feliz. Y de alguna manera, así como José interviene para que su familia se pueda proteger y aún poder fructificar en una gran tierra como era la tierra de Gosén, de alguna manera nosotros también tenemos que asumir este rol de ser protectores de nuestras familias y de nuestra cultura espiritual. Jesús en un primer momento dice: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no vivirá en tinieblas. Y en otro momento Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Cada uno de nosotros aporta una pequeña luz. Cada uno de nosotros aporta una pequeña luz. Una pequeña luz que, sumada a las demás, hacen a la protección del mundo, a la iluminación del mundo. Pero si vos y yo no nos manifestamos, este mundo vivirá en tinieblas. Jesús ascendió y su luz ahora quedó repartida en miles y miles y miles de nosotros. Y la única forma de proteger a este mundo de la crisis, del sistema y del caos que vive es que vos y yo nos podamos revelar como personas celosas de este sistema espiritual que nos ha legado Dios a través de su palabra. Nos vienen bombardeando con diferentes ideas y no quiero especificarlas porque no es el momento, pero nos vienen bombardeando con un montón de cosas. Podemos aceptar las ideas de todos, pero nosotros somos los responsables de esta oscuridad. Y nos hemos asimilado a esta oscuridad, con esta oscuridad. Hoy tenemos la obligación de manifestarnos. Hoy tenemos que convertirnos en protectores de este mundo. Si hay esperanza para este mundo en crisis, es porque vos y yo
empezaríamos a entender que somos protectores de este mundo. Pregúntate estas dos preguntas. ¿Qué acciones no debo permitirme si quiero convertirme en un protector del mundo? ¿Qué acciones no me debo permitir? No te distraigas. Adrián, que no puedo ver una película, no estoy hablando de eso. Pero sí elegí muy bien qué películas ver. Adrián, no puedo irme de paseo. Andá, divertite, disfrutá. Cuidado lo que ves. Cuidado lo que oyes. Cuidado lo que dices. Segunda pregunta fundamental. ¿Cómo puedo automotivarme para convertirme en un protector más fuerte de este mundo? ¿Cómo puedo automotivarme? Dice la Biblia, téngannos los hombres, dijo Pablo esto, como administradores de los misterios de Dios. Religiosamente estamos detrás de las definiciones teológicas acerca de Dios, de la fe, qué es pecado, qué no es pecado, de la doctrina, la sana doctrina, y todos estamos preocupados por ese nivel de entendimiento y de conocimiento. Pero Dios a través del apóstol nos está diciendo, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Para poder administrar ese misterio de los misterios, no está hablando de uno, porque por ahí usted me puede decir, bueno, Jesús es el gran misterio revelado. Que aquellos que creen en Jesús se convierten en el gran Israel divino y ahora somos el pueblo de Dios. Ese es el gran misterio revelado. Ahora hay un montón de misterios, porque Pablo habla de plural, misterios. Y los hombres nos tienen que tener como administradores de esos misterios. Eso habla de habernos convertido en referentes, en la voz de Dios, ¿no? En la voz de Dios. Convertirnos en voces que hablan de Dios, del único, del santo bendito sea. Esta porción Baigash es determinante para el futuro del mundo. ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la política, con las finanzas? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con las familias? ¿Cómo nos están invitando a asimilarnos a un montón de cosas que no nos convienen? Y despacito nos estamos dejando conquistar. Que la energía de Hanukkah que bañó los primeros días de Tevet y esta porción Baigash puedan despertarnos y nos convirtamos en protectores de la idea divina. Si el mundo al fin va a tener esperanzas, es porque vos y yo nos convertimos en pequeños mesías, en pequeños cristos, cada uno con una luz particular, sumada a la luz de otro, podamos iluminar a este mundo. Dios te super bendiga, gracias por estar del otro lado, que tengas un hermoso día viernes, te puedas juntar con tu familia, puedas orar por ellos. Te invitamos a que todos los viernes puedas hacerlo por la noche. Nosotros a esto le llamamos el Shabbat, en hebreo es el descanso, el día de reposo, y que puedas conectarte con tu familia en este día y puedas orar por ellos, o puedas al menos escuchar, tener la intención de escuchar lo que tu familia dice y tener un momento de familia intenso. Dios los bendiga, muchas gracias. Esto fue una breve reseña, un breve pensamiento, o 3 pensamientos en sí, de la porción Baigash.